Antes de entrar en materia, definamos términos para ir sobre seguro. ¿Qué es el feminismo? Según la RAE, actualizada en el año 2017, el feminismo se define como 1. Principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. 2. Movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo. Además, si consultamos otras fuentes como Wikipedia, vemos que el feminismo se define también como un conjunto heterogéneo de movimientos políticos, culturales, económicos y sociales que tienen como objetivo la emancipación de las mujeres y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Por último, en un artículo redactado en el Periódico de la Opinión por el historiador y escritor Jorge M. Reverte, vemos que menciona: a mí me parece que el feminismo es una ideología liberadora porque defiende la igualdad, como el machismo es retrógrado porque defiende creencias asentadas en el ejercicio del poder. Por otra parte, si buscamos una definición un poco menos académica y más de la gente, concretamente de las mujeres que se sienten identificadas como feministas, vemos la retórica que sostienen en Twitter no dista mucho de estas definiciones. @infofeminista en su Twitter dice: la noción básica para empezar a hablar del feminismo es que, por definición, no busca el sometimiento del hombre, sino la igualdad de géneros. Beatriz Cecilia también agrega un nuevo matiz manteniendo el mismo principio. El feminismo no quiere debilitar la figura del hombre. ¿De dónde se sacaron eso? El feminismo quiere igualdad de derechos, respeto, tranquilidad para las mujeres. Y compararlo con un fascista, yo creo que es demasiado. Queda más que recalcado el hecho de que, lo enfoquemos desde la perspectiva que lo enfoquemos, el término que más sale a relucir es el de la igualdad. Hoy en día vivimos en un mundo donde las personas parecen ser las dueñas de la verdad absoluta, habiendo conseguido conquistar semejante cáliz de sapiencia infinita mediante arduos tecleos en su búsqueda por los inmundos recovecos más profundos de la ignorancia humana. Sin embargo, la realidad tiende a diferir de los juicios que han sido viciados por la perversión del egoísmo y que tienden a diferir en demasía con la realidad. La RAE define la igualdad como 1. Conformidad de algo con otra cosa en naturaleza, forma, calidad o cantidad. 2. Correspondencia y proporción que resulta de muchas partes que uniformemente componen un todo. 4. Matemáticas. Equivalencia de dos cantidades o expresiones. De esta definición, también podemos extraer diversos sinónimos, como por ejemplo equivalencia, definida como igualdad en el valor, estimación, potencia o eficacia de dos o más cosas o personas. O también podemos sobreentender el adjetivo igual, definiendo la RAE algo igual como algo que tiene las mismas características que otra persona o cosa en algún aspecto o en todos, muy parecido o semejante, proporcionando en conveniente relación, constante, no variable, del mismo valor y aprecio. De acuerdo, tomémonos un respiro. Volviendo a la definición primera de igualdad, entendemos la igualdad como la correspondencia y proporción que resulta de muchas partes que uniformemente componen un todo. Salgamos de las procelosas aguas del lenguaje pomposo y reduzcámoslo a un ejemplo más simple. Supongamos que el todo es un duelo de Juego de Tronos y las partes son los integrantes de ese duelo. Para que un duelo sea igualitario y para que defienda la igualdad, debe defender la correspondencia y proporción de las partes, los que se baten en duelo. Esto significa que ambos oponentes deben estar armados, con armas que les resulten cómodas y se correspondan a su tamaño y capacidad física. En el momento en el que los oponentes se sienten cómodos, podemos considerar que ambos están preparados y en condiciones óptimas para el combate. Hasta aquí, todos estamos de acuerdo en lo que supone un combate igualitario, pero ¿qué ocurre si enfrentamos a Khal Drogo contra Tyrion Lannister? A priori, el combate es igualitario, ya que ambos están armados. Ambos puede que porten armaduras o no. Y ambos se encuentran en perfecta capacidad física, ya que no están incapacitados para realizar su duelo. ¿Por qué entonces nos chirría tanto la idea de que esto sea igual? Porque parece que este combate no es igual. Pongamos otro ejemplo. Imaginemos ahora a Khal Drogo de nuevo, pero esta vez enfrentándose a Brienne de Tarth. Ambos están armados. Ambos puede que porten armaduras o no. Y ambos se encuentran en perfecta capacidad física. ¿Este combate es igualitario? ¿Nos chirría la idea de que eso esté igualado? Teniendo en cuenta el todo, que es el duelo, ambas partes se encuentran en igualdad de condiciones en cuanto a las leyes del propio duelo, que consisten en ir armados con armas cómodas, protección si ambos las portan e igualdad de condiciones en todo momento. El hecho de que un hombre y una mujer se enfrenten en combate no supone una desigualdad de condiciones real, ya que una condición es un estado o situación especial en la que se halla alguien o algo, con lo que si ambos contrincantes se encuentran en perfecto estado, el duelo es igualitario. Por ende, no debería chirriarnos el hecho de que Khal Drogo aplastase a Tyrion Lannister, ni que Brienne de Tarth intentara aplastar a Arya Stark, o que peleara a muerte con el perro. En todos los casos había igualdad de condiciones, con lo que, ¿qué es lo que nos llama poderosamente la atención? La injusticia.
Por mucho que un combate sea en igualdad de condiciones, los humanos tenemos un sentido inherente de justicia que nos otorga la capacidad de discernir que, si bien ambas partes están armadas, una niña no tiene muchas oportunidades de sobrevivir contra una mujer grande, fuerte y experta en las armas. A este sentimiento de justicia innato le podemos poner una etiqueta, y esta es la de equidad. La RAE define la equidad como 1. Igualdad de ánimo, 2. Bondadosa templanza habitual, 3. Justicia natural por oposición a la letra de la ley positiva. Si nos fijamos en la tercera acepción, vemos que tiene un valor muy importante. Más allá de su valor jurídico y legislativo, la justicia natural hace referencia al sentimiento innato en el ser humano de justicia. La ley positiva hace referencia a las leyes que un Estado impone sobre sus ciudadanos para un efectivo orden cívico. Un ejemplo de ley positiva sería una ley que determina el desahucio de una familia en exclusión social, mientras que un ejemplo de justicia natural sería el sentimiento por muchos compartidos de que no es justo, bajo ninguna circunstancia, que ningún ser humano se vea privado de su hogar y de su vida por motivos económicos. En resumidas cuentas, podemos entender que un ejemplo de igualdad sería que si tú violas a mi hermana, lo igualitario sería que yo violara a la tuya. Así compartiríamos las mismas características y estaríamos en igualdad de condiciones. Sin embargo, un ejemplo de justicia y equidad sería que si tú violas a mi hermana, obviamente seas juzgado y pagues por tus crímenes. Queda a disposición de una entidad generalmente objetiva la capacidad de juzgar la gravedad de los hechos y determinar la resolución más ecuánime que subsane el mal realizado. Es cierto que a lo largo de la historia, la mujer ha sufrido unas condiciones de vida concretas y especialmente intolerables. No fue, de hecho, hasta el Concilio de Trento que la humanidad de la época llegó a aceptar que la mujer era una parte integrante de la humanidad en un sentido espiritual. Durante centurias, las mujeres han estado relegadas a un papel de mera comparsa en muchos ámbitos, y en otros la falta de oportunidades y de apoyo suponía una discriminación real e implacable que se cernía sobre ellas. Sin embargo, los tiempos oscuros hace unos años que acabaron, aunque no tantos por desgracia. En un origen, las corrientes de mujeres que se asociaban en pro de la lucha por sus derechos civiles y que más tarde pasarían a autoidentificarse como movimiento o corriente feminista, buscaban afianzar su papel y su rol en la sociedad, intentando desmarcarse de la opresión que la sociedad masculina generaba sobre ellas. No hace muchos años, en España, una mujer no podía abrirse una cuenta bancaria sin la autorización firmada y expresa de su marido, con lo que efectivamente existía una discriminación evidente. Hoy en día, por el contrario, las feministas actuales salen a las calles a reivindicar una serie de derechos que aseguran no poseer, y reclaman una serie de consignas acusando a los hombres de ser machistas o misóginos con toda suerte de argumentos, a cada cual más variopinto. No hay más que ir a internet para darnos cuenta de cómo estas autodenominadas feministas no buscan otra cosa que igualar la balanza contra los hombres. Nuestros antepasados se las hicieron pasar canutas, y ahora ellas parece que buscan equilibrar la balanza con igualitarismo, devolviéndonos los abusos a un nivel proporcionado, conveniente y que está en relación con la opresión sufrida hace décadas. Como antaño una mujer no podía tener una cuenta bancaria propia, ahora no podemos ni abrirles la puerta, no vaya a ser que insinuemos que no son capaces de hacerlo por ellas mismas. A priori, esto a algunas personas les parece justo, e incluso defienden dicha postura. A los demás nos parece en principio de un camino tortuoso y plagado de injusticias y radicalismos. Así que, amigo, ya puedes decir con tranquilidad que no eres ni feminista ni machista, ya que no crees en la igualdad en sí misma, sino en la ley natural de equidad que reside en todo ser humano. Por otra parte, también ha surgido otro tipo de personas, aquellos que apoyan el movimiento feminista repitiendo como un mantra el dogma del igualitarismo femenino sin tener una verdadera opinión propia fundamentada. Todos ellos ondean con orgullo la bandera feminista, reclamando una serie de injusticias machistas heteropatriarcales que sufren en su piel casi a diario. Sin embargo, ¿cuáles son estas injusticias según los y las feministas? Tenemos cientos de ejemplos, como el caso de un artículo que asegura que cuando se habla de zorro se piensa en un animal, pero cuando se dice zorra se piensa en una chava que se dedica a la prostitución. Esto a mí me suena más a una falta de cultura y de conocimientos que a una persona machista. La información sesgada y la falta de opinión personal fundamentada son problemas que atacan a todas las personas por igual, independientemente de su sexo. Con un poco de lectura, una persona con criterio podría llegar a intuir connotaciones tales como la astucia de la zorra que le robó el queso al cuervo haciéndole reír, o las zorras que aquellos antiguos plumeros hechas de cuero, entre otras cosas. La RAE da 10 definiciones distintas de la palabra zorra. Que la persona media sea incapaz de conocer más acepciones no se debe a un sentimiento de supremacía heteropatriarcal, sino más bien a la dejadez del desarrollo individual y a la caída más profunda posible en el egoísmo. También tenemos este otro caso de un tuit anónimo. A ver cuándo lo vais a ir pillando. Si una feminista os llama machistas, en vez de negarlo, os lo revisáis.
Esta mujer, adalid de la inteligencia suma y de la capacidad crítica propia de las parcas griegas, asevera que cuando una feminista lance un juicio de valores sobre un hombre, éste deberá replantearse su existencia misma a fin de encontrar el error sagazmente señalado por la astuta fémina. Sobra decir que no hace mucho tiempo, cuando alguien se declaraba públicamente homosexual, era señalado como enfermo, degenerado y diferente. Y seguramente muchas personas les dirían: oye, eso míratelo, ¿eh? Bueno, cambiando al verdugo por víctima y a víctima por verdugo, no hacemos más que perpetuar la creencia de que el fuego se combate con el fuego. Si hay un incendio en una casa, ¿con qué lo pagarías? ¿Con un lanzallamas o con una manguera? En el caso de @inobstruible tenemos el tuit: ¿os he comentado alguna vez el asco que me dan los hombres como concepto y como colectivo humano? De nuevo, aquí podemos ver un ejemplo claro de la generalización que esta chica realiza al meter en el mismo saco a todos los hombres. Evidentemente, haciendo uso de su limitado concepto de la igualdad, tiende a pensar que como un pervertido concreto resulta ser hombre, la ley espiritual determina que todos los hombres son pervertidos, ya que tanto el pervertido como el futbolista, ambos tienen pene. Del mismo modo que un nazi podría decirnos que los judíos le dan asco como un colectivo humano, o que Corea del Norte podría decirnos que los americanos dan asco como concepto, pues esta chica hace alarde de su increíble retórica y juicio objetivo para encasillar de una manera magistral a todos los hombres como pervertidos o violadores. También tenemos el caso de @OlgaAli en el tweet "es machismo cuando te dicen esto por Twitter", y menciona otro tweet que le dijeron "cómprate una vileda, guarra". Bueno, el problema que encontramos en esta réplica, como en muchas otras, es que el problema de este hombre no es realmente machismo. El machismo se entiende como una actitud o manera de pensar de quien sostiene que el hombre es por naturaleza superior a la mujer. Este hombre no sostiene de ninguna manera que él o cualquier hombre es superior a la mujer en nada. Este hombre es una persona que carece de las normas básicas de respeto y decoro y sufre de un caso grave de falta de empatía y educación. Eso, de nuevo, no es machismo, más bien es ignorancia. Otro ejemplo es el tuit de @zeroblick: es machismo cuando decides que ella no es lo suficientemente femenina por llevar chándal, pero que él es un maricón, como si fuera un insulto por llevar ropa ajustada. De nuevo, toda persona que actuara como Zeroblick dice sería una persona llena de prejuicios y seguramente ignorante. Esto no es machismo. De nuevo, es falta de riqueza personal. Otro ejemplo ya perfecto es el tuit de @Joana Casanova: es machismo cuando crees que el feminismo solo beneficia a las mujeres. Bueno, esto se responde solo, ¿no? Sin embargo, también hay que tener en cuenta que no todos los argumentos van desencaminados, y que no todos los argumentos son una serie de despropósitos. También tenemos otros que, si bien hacen uso de la verdad, caen en saco roto cuando se ven totalmente emponzoñados por el egoísmo, como podemos ver en el caso de la siguiente página web. Es un artículo donde expone a su juicio unos ejemplos de micromachismos en el trabajo. Expone que a las mujeres se les pregunta en las entrevistas de trabajo si tienen en mente tener un hijo pronto, bajo la consigna de que su maternidad podría llevar a suponer un riesgo para la empresa. Estamos de acuerdo en que el hecho de que vayas a decidir tener hijos o no en un periodo de tiempo que sea, es algo que no debería tenerse en cuenta a la hora de contratar a una mujer o no, ya que es totalmente discriminatorio. El problema es que en estos casos de discriminación a la mujer se señalan, se agrandan y se ensalzan a bombo y platillo para que todo el mundo lo vea. Las discriminaciones, sin embargo, se dan de todos los colores y formas, evidenciando el hecho de que, de nuevo, esta condición adscrita a la contratación no deviene de un machismo heteropatriarcal, sino del propio capitalismo y de cómo éste busca maximizar los beneficios explotando al máximo sus factores de producción. Por ejemplo, para trabajos tales como camarero en un restaurante del centro de la ciudad o trabajo en fábrica, es decir, trabajos para los que no se requiere de un vehículo propio, los empleadores exigen la tenencia de uno, alegando motivos tales como que la incapacidad del individuo para personarse en el lugar de trabajo es lo que nos lleva a exigirle un vehículo propio, cuando, perfectamente, dicho individuo es capaz de personarse en el trabajo yendo en bicicleta, con un compañero o el medio que estime justo y necesario, siempre y cuando llegue a su hora. De nuevo, vemos cómo el movimiento feminista no defiende unos ideales igualitarios en sí mismos, ya que su foco de atención no son las discriminaciones y las injusticias en sí mismas, sino todas aquellas que les afecten de manera directa o indirecta a ellas. Es decir, que a una feminista, a priori, le importaría más la discriminación que sufre su amiga en el trabajo por quedarse embarazada que por el desahucio de una familia entera. Desde luego, esto las exime de poder tomar cualquier tipo de potestad moral para luego criticar a sus detractores. El verdadero problema del feminismo es que reivindica una serie de derechos que por ventura las mujeres ya han logrado conquistar. Siempre quedará algún reducto de pensamiento retrógrado y realmente machista, pero en pleno 2018 no podemos decir tan a la ligera que es un pensamiento generalizado.
Los problemas a los que las mujeres se enfrentaban a principios del siglo XX no tienen nada que ver con los problemas que se enfrentan las mujeres de hoy. Sin embargo, todas estas reivindicaciones modernas giran en torno a satisfacer el egoísmo de un colectivo que se autodescribe como oprimido. Las feministas aseguran que vivimos en una sociedad de privilegios puramente masculinos, atacando la falta de moral evidente de la sociedad misma. No es machismo el hecho de que en una discoteca las mujeres puedan entrar gratis, eso es capitalismo. La discoteca quiere generar el mayor beneficio y sabe que la demanda de la mayoría de clientes, que resulta ser hombres, es mujeres. Si esta demanda fuera de nachos con queso, antes que de mujeres, entonces os aseguro que las discotecas regalarían nachos con queso. No es cuestión de sexo, realmente es solo cuestión de dinero. Es el capitalismo el que utiliza el sexo como reclamo para aumentar sus beneficios. El hecho de que los hombres que caen en las redes de ese marketing no tengan el suficiente criterio ni la personalidad para darse cuenta de lo denigrante que es tratar a un ser humano como una moneda de cambio es culpa de su desarrollo personal y no de un patriarcado estructurado que odia las vaginas. Tampoco debemos olvidar que siempre habrá mujeres que les guste ese estilo de vida y que quieran llevarlo. También merecen el mismo respeto que aquella que no quiera llevarlo. Pero crear una ley que prohíba que las discotecas dejen entrar a las mujeres gratis es un sesgo directo en la libertad de expresión y de pensamiento, tanto para el dueño de la discoteca como para las mujeres que quisieran disfrutar de esa posibilidad. En un primer vistazo, puede llegar a parecer que el feminismo persigue una suerte de virtuosismo moral que puede llevar al individuo a un desarrollo psicológico espiritual que le permita alcanzar el nirvana y convertirse en un ser de luz. Sin embargo, el verdadero problema reside en lo que se hace evidente al analizar todos los datos expuestos hasta ahora sobre la mesa. El feminismo hace gala de ser un movimiento revolucionario que viene a cambiar la sociedad desde los cimientos, abogando por la deconstrucción del individuo para volver a formarse cual Übermensch de Nietzsche. Sin embargo, esta deconstrucción da como resultado un individuo que busca el beneficio de un colectivo concreto, exaltando un virtuosismo moral que solo aplicará en los casos en los que su integridad propia se ve afectada, y no la de aquellos que queden fuera de este revolucionario movimiento. Mi crítica al feminismo es la de ser un movimiento cerrado, que persigue objetivos propios y que excluye a todas las personas oprimidas por cuestiones que vayan más allá de qué genitales tienes entre las piernas. Considero que en los tiempos en los que vivimos debemos fijarnos más en lo que nos hace iguales y no en las cosas que nos diferencian. No es el repartidor ecuatoriano el que te quita el trabajo, ni el hombre de la esquina el que te quita tus privilegios. Es la injusticia de un sistema basado en el egoísmo, donde los humanos son unos meros factores de producción de una moneda de cambio que rige el mundo. Deberíamos luchar unidos por la igualdad de derechos y obligaciones de los seres humanos de todo el mundo, y no de un grupo concreto y cerrado. No olvidemos, además, que las reformas que el nacionalsocialismo trajo a Alemania fueron las que le valieron a dicho país el índice de Producto Interior Bruto más alto de toda su historia. Las leyes favorecían el bienestar y la salud de los alemanes, y se cuidaba de educar y proteger sus ideales desde la más tierna infancia de los niños. Estas ideas eran revolucionarias y muy inclusivas, igualitarias y equivalentes, pero para un grupo concreto y cerrado de personas. Del mismo modo que el alemán medio de la época no se consideraría a sí mismo un nazi 100% convencido, la feminista media actual no se considerará a sí mismo 100% radical. Sin embargo, haciendo uso de la igualdad que a las feministas tanto les gusta, las similitudes entre los principios de protección del colectivo feminista y oprimido y los del Partido Nacional Socialista son más que reseñables, y al final no es descabellado afirmar que las feministas más radicales, que defienden la supremacía de la mujer ante la del hombre, son iguales que los nazis más radicales de la época. A criterio de la feminista media queda que el partido feminista tome el poder e inicie una nueva era de terror, o aprender de los errores pasados y no permitir que la falta de criterio y la pobreza moral nos lleve de nuevo a un ya refrito régimen de terror. Ha quedado ya más que claro que las feministas critican acciones que ellas mismas hacen a los hombres, tachando dichas actitudes de machistas cuando ellos los hacen para justificar su defensa. A las feministas no les importa que los hombres sean mejores personas. A las feministas les preocupa dejar de sentirse ofendidas. ¿Qué potestad moral tienes para criticar el egoísmo y la falta de educación ajena cuando todo tu movimiento en sí mismo es egoísta? En la búsqueda de esa igualdad la consiguen ser igual de egoístas y poder plasmar sus exigencias egoístas sin miedo a ser reprobadas. Todos deberíamos tener la intención de mejorar como individuos y evolucionar internamente, pero no porque un colectivo concreto nos lo exija, sino como máxima a la que todo individuo debería aspirar. A mi juicio, este movimiento carece de las características esenciales que todo movimiento revolucionario que busque una igualdad de derechos entre las personas debería tener: amor al prójimo y empatía. El feminismo no promueve el amor, sino más bien que la conducta social masculina quede regulada por el Estado y sea castigado por las fuerzas del orden. El feminismo no promueve la empatía y la igualdad entre las dos partes, sino que promueve que se defienda a la mujer por encima del hombre, alegando que eso es justo dado que el hombre disfruta de unos privilegios que no se sabe muy bien dónde se esconden.
En fin, soy Dox Team, dale a like si te ha gustado, suscríbete si no lo estás y nos vemos fuera de la caverna. Probácenas.